Que la paz y la misericordia de nuestro Dios reine y habite en sus corazones, mis queridos hermanos de este hermoso grupo, edificados en la palabra, amigos y oyentes, que cada mañana se dan cita en este grupo para poder escuchar la palabra de nuestro Dios. Continuamos, mis hermanos, aprendiendo a través de los Romanos. Y en esta primera semana, hoy el tema que nos ocupa es la causa de Dios contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Cómo Dios revela su ira. Esta es la parte segunda, hermanos. El día de ayer escuchábamos en voz de nuestro hermano Rafael la primera parte de este hermoso tema. Y nuestra base bíblica se encuentra en Romanos 1, versos del 24 al 32. Y antes de iniciar, mis hermanos, quiero que me acompañen a orar para implorar la dirección de nuestro Dios en esta mañana y en esta reflexión. Oremos, mis hermanos. Bendito y poderoso Dios, Dios misericordioso, grande y poderoso, en esta mañana, Señor, quiero suplicarte, Padre, que seas tú, Señor, quien use mis labios para poder expresar tan hermosa reflexión, Señor. Palabras, Padre, que contrictan mi corazón, Padre, pues tú lo sabes, Señor. No hay nada oculto para ti, Señor. Y Dios, ayúdame, Señor, a poder expresar, pero sobre todo, Señor, a poner en práctica cada palabra, en cada situación, Señor, que se presente. Bendito Dios, tú sabes, Señor, lo que acontece. Tú sabes lo que sucede, Señor, y para ti no hay nada oculto, mi Señor. Gracias porque de todas formas tú, Señor, nos das a conocer tu palabra. Gracias porque de muchas maneras, Señor, tú nos haces oír tu voz. Ahora estás atentos, Señor, y ayúdanos para poder actuar sabiamente, Señor, para ser, Señor, hacedores y no solo oidores, mi Dios, de tu palabra. Que tu Santo Espíritu, Señor, sea quien guíe para que tu palabra penetre en cada corazón y nos permita, Señor, hacer lo correcto. Gracias, mi Señor. Y que no caigamos, mi Dios, en semejante pecado de desobediencia para al final recibir el juicio, Señor, de tu ira. Ayúdanos, mi Dios eterno, y ayúdanos a ser entendidos. Porque solamente, Padre bueno, tú eres quien tocará los corazones, Señor, y quien grabará cada una de estas palabras en ellos, para poder, Señor, ser hacedores, pero sobre todo para poder llevarla, Señor, a quien la tengamos que llevar. Toca los corazones y permítenos, Padre, poder entender cada frase, cada verso, cada palabra que sean expuestas para dar gloria y honra a tu nombre, Señor, y para que pueda tu pueblo ser edificado. Porque oro, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, a quien le debemos la honra y la gloria y la gratitud por habernos permitido la entrada, Señor, hacia ti, Dios del universo, Dios todopoderoso, Dios grande y misericordioso. A ti sea la honra y la gloria eternamente. Amén.
Como ya les decía, mis hermanos, el tema de hoy es la causa de Dios contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Como Dios revela su ira. Parte 2. La escritura, mis hermanos, La escritura dice que la ira de Dios se revela desde el cielo. Eso lo dice en el versículo 18. Ya nuestro hermano Rafael fue muy explícito en la primera parte de este tema, en donde vimos que los hombres, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y considero, mis hermanos, que a partir de esta declaración inicia esta segunda parte. Hoy vamos a analizar 4 formas por las cuales Dios revela y manifiesta su ira. Estas 4 formas tienen que ver con juicios que caen directamente sobre el hombre, debido a su impiedad, a su injusticia, a su ingratitud para con Dios. También, estas 4 formas tienen que ver con la historia, con la experiencia humana y con un universo moral. Podríamos decir entonces muy claramente que la ira de Dios se revela desde el cielo, día tras día, en la vida de los humanos. 1, a través de la historia, como ya les dije. 2, a través de la experiencia humana. Y 3, dentro de un universo moral. Nuestra lectura base el día de hoy está basada en el libro de Romanos, como ya lo hemos visto, capítulo 1, versículos del 24 al 32. Vamos a darles lectura, hermanos, en la versión Reina Valera 60. A su letra dice así: por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonrando entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidias, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Y no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Amén. Una lectura bastante fuerte, una lectura bastante directa. Y como ya leímos en la parte 1 y al inicio de esta reflexión, el verso 22, 23 y 24 nos dice del por qué se detona la ira de Dios, el enojo y el abandono.
hacia el humano y el por qué Él los entrega a la inmundicia y los entrega a hacer sus deseos. Y los 4 aspectos que veremos, hermanos, que ya les mencionaba al inicio. 1. Los entrega a la inmundicia. 2. Los entrega a pasiones vergonzosas. 3. A una mente reprobada y depravada. Y el último, 4. Dios los entrega a un juicio final de muerte eterna. Noten, mis hermanos, que 3 de estos juicios ocurren en el presente, en el hoy, en el día a día de la vida de los humanos. Como ya lo leímos hace un momento en el verso del 24 al 31, nos habla de estos tres aspectos. Y el cuarto aspecto nos lo dice el verso 32, que es un cuarto juicio, es a futuro. Y será en el juicio final contra el hombre que practique todas estas cosas. Vamos entrando entonces en materia, mis hermanos, y vamos analizando estos 4 aspectos que ya nos referíamos hace un momento. Y el primer aspecto, en Romanos 1:24, nos habla acerca de el hombre abandonado por Dios. Dios, el único Dios vivo y verdadero, entrega a los hombres a hacer su deseo. El pecado del hombre obliga a Dios a entregarlo al abandono. Y si imaginamos esa escena, es terrible y aterradora, porque ser abandonado y quedar sin Dios en este mundo lleva a la peor vida que uno puede imaginar. Hay 2 poderosas razones por las que Dios abandona al hombre, y cada una estructura una advertencia para el hombre. La primera, el hombre prefiere al pecado en lugar de Dios. Y cuando el hombre hace esto, ocurren 2 eventos. 1, el hombre llega a ser esclavo del pecado. Y el pecado en realidad estimula más y más hacia el pecado. Mientras más peca el hombre, más fácil le resulta pecar nuevamente. Al principio o la primera vez, tal vez podría pensar o meditar si está bien, si está mal. Tal vez le redarguya el corazón un poco, tal vez se sienta avergonzado. Pero más adelante, después de pecar repetidas veces, raras veces va a pensarlo 2 veces antes de pecar. Si es que llega a pensar, porque el pecado parece bueno, tiene buen sabor y le hace sentirse bien, es atractivo, satisface la carne y las necesidades humanas. Satisface a tal punto que el hombre se siente naturalmente atraído por él. Pecando, se hace a sí mismo un esclavo del pecado. Se hace adicto. El pecado se convierte en el amo y señor. Un amo cruel que lo somete a sus crueles hábitos y seducciones que son casi imposibles de romper. Por eso en Santiago Él nos dice que nadie es tentado por Dios, sino que cada quien es tentado de sus propios deseos y concupiscencias. Y que entonces, cuando es seducido, cuando es atraído y cuando él peca, dice que entonces, da luz al pecado.
Y así nos viene desarrollando Santiago. Y estas seducciones dice que son casi imposibles de romper para quien ya está habituado en ellas. Y la segunda cosa que ocurre en este primer punto también dice que el pecado siempre miente. El pecado es mentiroso. El pecado engaña. Y es necesario que recordemos esto, mis hermanos, porque el pecado seduce, pretende traer placer, pretende dar felicidad y promete ser muy estimulante. Pero lo que en realidad produce el pecado es destrucción, porque destruye a la persona, destruye su cuerpo, destruye sus valores, destruye su mente, sus amistades, su vida, sus esperanzas, a veces su profesión, destruye a su familia, destruye su futuro, su voluntad y al final acaba con su alma. Una horrorosa tragedia que con muchas frecuencias se olvida. Nuestro pecado alcanza a los demás. Por lo tanto, el pecado destruye a otros, destruye la vida, destruye las almas. El pecado puede parecernos bueno, de buen sabor, como ya lo vimos, y puede hacer que nos sintamos bien por un momento, pero siempre involucra a otros e influye sobre ellos, daña y condena a nuestros hijos, a nuestras generaciones, a nuestro cónyuge, a nuestros amigos, a la sociedad que nos rodea. Y como ya les había comentado, la segunda razón por la que el hombre abandona a Dios y le da la espalda es cuando reniega de Dios. Esto se puede llamar una renuncia espiritual. El hombre renuncia espiritualmente a Dios, porque Dios dotó al hombre de libre albedrío. Y si el hombre quiere apartarse de Dios, lo puede hacer. Dios no interfiere con esa decisión, porque entonces restringiría la libertad del hombre. Por eso Dios apela al hombre espiritualmente, por medio de la misericordia y el amor y la gracia. Pero no viola la decisión del hombre. Él no lo hace hacer lo que él no quiere hacer. Porque si fuera de esa manera, el hombre solamente sería un robot, obligado a hacer esto o aquello y hacer exactamente lo que Dios quiere. Y no es así. Por eso es que Él siempre nos pide lo más preciado que tenemos. Dice, dame, hijo mío, tu corazón. Porque en Él está nuestra voluntad, porque en Él se anidan nuestros deseos, nuestros sentimientos. Lo más profundo de nosotros lo tenemos catalogado en el corazón. Y no en el corazón humano en que bombea la sangre, sino en nuestro corazón espiritual con el cual sentimos, pensamos, amamos, razonamos o también creamos malos deseos. Por eso es que Dios nos pide ese corazón voluntariamente, entregándoselo nosotros voluntariamente. Él no lo puede tomar a fuerzas. Porque si fuera de esa manera el resultado sería trágico. El hombre no podría experimentar el amor, la bondad, el cariño, la preocupación o sentimientos. El amor no es amor si es obligado. Sería mecánico, sería sin sentido. Por eso Dios quiere nuestra voluntad.
nuestro amor entregado por nosotros mismos hacia Él, nuestro reconocimiento como nuestro Dios, tenerlo en nosotros como nuestra prioridad. El amor no sería amor si es obligado. Es una virtud, pero que se tiene que dar libremente. Así que cuando el hombre se aparta de Dios, es él quien decide hacerlo, y Dios no puede impedirlo. La decisión es del humano, y el hombre es abandonado entonces, dejado en libertad de hacer exactamente lo que ha decidido hacer. Y en consecuencia, mis hermanos, de que el hombre abandona a Dios, pues Dios deja al hombre, lo deja seguir su camino, lo abandona espiritualmente y deja que el hombre viva de acuerdo con su propia decisión. Como nos lo dice en el Salmo 81:12, los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón, caminaron en sus propios consejos. Y en Hechos 7:42 también nos habla y dice: Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército de los cielos. Entonces Dios los abandona también. El aspecto número 2 que también vamos a analizar es el pecado, cuerpo, juicio. Y recordemos que estamos analizando 4 aspectos que son los que nos vamos nos van a llevar a tener claridad en este capítulo. El único Dios vivo y verdadero muestra su ira entregando a los hombres a la inmundicia. La palabra inmundicia significa impureza, suciedad, inmoralidad, mancillamiento, grosería, polución, contaminación, infección. Cuando el hombre abandona a Dios, se aleja de Dios para llevar una vida sucia e inmoral. Dios abandona al hombre y lo abandona a su libre albedrío, como Él lo pidió. Dios deja que el hombre se vuelque en su inmundicia. La razón por la que los hombres son condenados a la inmundicia es la concupiscencia de sus corazones. Sus corazones están llenos de malos deseos, de anhelos, de exigencias apasionadas. Anhelan las cosas que desagradan a Dios y que deshonran sus cuerpos. Dios se preocupa profundamente del cuerpo humano, porque el cuerpo humano es el templo del Espíritu Santo. Somos templos del Espíritu Santo. Por eso es que tenemos que mantener nuestro cuerpo en santidad, para que el Espíritu de Dios pueda habitar en nosotros. Por eso Dios juzga a todas las personas que abusan de su cuerpo. Las concupiscencias están en sus corazones. Antes que ocurra el acto del pecado, ya nació en el corazón. Ya el hombre lo maquinó en su interior. Sus profundos deseos ya despertaron ese anhelo que siente. Y entonces después da a luz al pecado. Y así como nos lo dice Marcos 7:20 al 23, pero decía que lo que del hombre sale,
Eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Eso decía Jesús en Marcos 7, 20, 23, les decía a sus discípulos. Y entonces aquí nos queda más claro que de dentro del corazón es donde sale todo lo malo. Y después, cuando ya todo esto se ha anidado en su corazón, o ya lo tiene dentro, cuando abandona a Dios, el resultado de esa vida inmunda ahora da como fruto la idolatría. Y nuestra lectura de Romanos dice que los hombres cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas más que al Creador. Cuando los hombres, mis hermanos, viven esa inmundicia, comienzan a servir y a dar sus vidas a una de dos cosas. Se sirven a sí mismos, dando tiempo y dinero a sus propios deseos, o sirven a otros dioses. Dioses que les permitan ir adelante y vivir conforme a sus propios deseos. Se crean una imagen moldeada por sus manos y conciben en sus mentes un Dios que puede ser muchas cosas, no sé, algún otro humano, alguna cosa creada, alguna situación, alguna religión. Se aferran a eso creyendo que es correcto. Pero el punto central es que abandonan al único Dios vivo y verdadero y dejan que sus malos deseos y concupiscencias vayan tras la inmundicia. Y entonces en sus deseos y en sus ansias, que son tan grandes, que ellos mismos en sus mentes se crean un Dios que les permita satisfacer sus malas pasiones. Un Dios que racionalice y piense, que entienden su situación y su necesidad. Y a veces pensamos, hermanos, que creemos cuando tenemos algún deseo malo, algún pensamiento malo, nuestro hablar es: Dios conoce mis necesidades. Cuando preferimos a veces un trabajo que servir a Dios, cuando a veces le damos más tiempo a ciertas cosas, a ciertas actividades, más que asistir a su templo o más que servir en la obra. Cuando es más importante la familia, cuando es más importante las cosas que realizamos, eso se vuelve un Dios también. El humano concibe también un Dios que le permita hacer lo que él quiere. Al fin que él lo entiende, hace que su Dios coincida con su moral, permitiendo que su moral determine el tipo de Dios que va a adorar. Manipula a su Dios en su mente para que se adapte a sus deseos y permite que su inmundicia controle sus pensamientos acerca de Dios. No todo el que me dice Señor, Señor, dice la Biblia, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Cuando el hombre sirve y da su tiempo y energía al Dios que ha imaginado en su mente o que se ha creado para sí mismo, a los ídolos que ha creado en sus fantasías y en su pensamiento, automáticamente abandona a Dios para vivir la vida inmunda que anhela. Por lo tanto, Dios juzga a este hombre
y lo deja abandonado para que viva en su inmundicia. Como nos lo dice 2 de Pedro 2:15, los hombres carnales han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. También en 1 de Juan 2:15 al 17 nos dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la vida, de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. También Jeremías 1:16 nos dice: y a causa de toda su maldad, prefiere mis juicios contra los que me dejaron e incensaron a dioses extraños, y la obra de sus manos adoraron. También en Jeremías 2:13 nos dice, 2:13, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Jeremías 15:6 también nos sentencia: tú me dejaste, dice Jehová, te volviste atrás, por tanto yo extenderé sobre ti mi mano y te destruiré. Estoy cansado de arrepentirme. También en 2 de Crónicas nos da una sentencia: no seáis como vuestros padres y como vuestros hermanos, que se rebelaron contra Jehová, el Dios de sus padres, y él los entregó a desolación, como vosotros veis. Todas estas sentencias, mis hermanos, nos habla acerca del uno de los primeros juicios, cuando Dios entrega a los hombres a la inmundicia. Y el punto número 3 nos dice: el único y Dios vivo y verdadero revela su ira entregando a los hombres a pasiones vergonzosas, contra naturaleza. La expresión pasiones vergonzosas significa efectos viles, deshonra, desgracia, infamia, vergüenza y degradación. Indica pasiones que no se pueden controlar ni gobernar, que corren en completo desenfreno sin importar los esfuerzos que la persona pueda hacer para tratar de asumir el control sobre ellas. Primera razón por la que Dios entrega a los hombres a pasiones vergonzosas son sus efectos contra naturaleza. El hombre desea y desea, anhela lo ilegítimo e ilícito, se enciende sus concupiscencias unos con otros. Pasiones contra naturaleza. Esto es la homosexualidad. Las mujeres se encienden y desean y cambian el uso natural por el que es contranatural. Los hombres arden en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres. Y aquí una vez más vemos que el pecado ocurre en el corazón, en el interior. Los hombres arden por dentro, anhelan el pecado antes de cometerlo. En este ardor, su lascivia, su deseo
que los enciende para procurar la ejecución del acto vergonzoso, su corazón arde por otros hombres, no por Dios. Así que están condenados y Dios considera necesario condenarlos. La causa número 2 y el resultado de las pasiones contra naturaleza es una naturaleza completamente depravada. Cuando el hombre elige una vida de pasiones vergonzosas, Dios lo entrega a ellas. Es la decisión del hombre. Y puesto que es la decisión de cada ser humano, Dios no puede hacer nada al respecto. Dios ha entregado al hombre a lo que éste ha elegido. Dios no atropella la voluntad humana. Él aunque su corazón se duela, Él le permite ir tras sus deseos, tras su voluntad. Y la Escritura nos dice que los hombres reciben en sí mismos también la retribución, la recompensa, el castigo, debido a su extravío. Note que Dios no lo castiga, dice que ellos mismos, en sí mismos, reciben esa retribución. El juicio por homosexualidad está dentro del hombre, no fuera de él. Si una persona se enardece en pasión contra naturaleza, es entregado a su ardor, es entregado a su necesidad y desea más y cada vez se hunde más y más en ese deseo y en esa lascivia. Y entonces de esa forma es juzgado y condenado a vivir en su pasión contra su naturaleza y sentir esa vergüenza por ello. Es esclavizado y se mantiene en esclavitud a ella, mentalmente y físicamente. Y aquí vemos entonces que ese juicio sucede en este momento, como lo habíamos comentado al inicio. Y el juicio es debido, esto es adecuado, justo, exactamente lo que debía ser. Si los hombres desean y arden tras sus pasiones contra su naturaleza, simplemente es oportuno que se les dé lo que apasionadamente anhelan. Por lo tanto, Dios juzga a los hombres dándoles que vivan a la altura de sus viles pasiones. Como lo dice 1 de Timoteo 4, del 4 al 5, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasiones de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. También nos dice que honroso sea en todo el matrimonio el hecho sin mancilla, porque a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Hechos 13:14. Y con estos versículos, mis hermanos, vemos el punto número 3. Ahora vamos a entrar al 4, que nos dice que Dios, el único Dios vivo y verdadero, muestra su ira entregando a los hombres a una mente reprobada, depravada. La expresión mente reprobada quiere decir una mente que es rechazada, desaprobada, degradada, depravada, una mente que no puede permanecer en pie ni en un sano juicio. La primera razón por la que Dios entrega a los hombres a una mente reprobada es que los hombres rechazaron a Dios. Lo conocen a Dios, pero ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. Ellos no quisieron aprobar a Dios. Tampoco quieren reconocerlo.
y no quieren admitir el conocimiento de Dios. Ellos sencillamente no quieren que Dios tenga que ver algo con sus vidas. Por eso lo desalojan de sus mentes, lo ignoran voluntariamente. La presencia de Dios la niegan y se niegan a aceptarla. Punto número 2. El resultado se declara enfáticamente. Dios entrega a los hombres a una mente reprobada, mente que está totalmente depravada. A los hombres se les permite hacer exactamente lo que ellos eligieron. Se esclavizan más y más de su depravación. En esa inadecuada conducta que ellos han creado, vemos esa lista de terribles pecados que nos menciona Romanos del 29 al 31. Y quiero que lo leamos, hermanos, porque dice que, bueno, ya lo leímos, pero vamos a recordarlo. Dice que estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidias, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, solamente al 31. Y en esta larga lista podemos ir investigando, ahorita ya sería demasiado extenso el clasificar uno por uno, pero cada uno de ustedes puede ingresar a buscar el significado de cada uno de estas características, de esta lista de perversidades, y van a darse cuenta qué tan profundo puede ser ese pecado y ese dejar a Dios, ese no reconocerlo como nuestro Dios, no ser agradecidos, no tenerlo en cuenta a Dios como nuestro Dios superior, todopoderoso y amo absoluto de todo lo que existe en el mundo. Y el último juicio, la última forma en que Dios revela su ira es el punto 5, que lo vemos en el versículo 32 y último, y es el juicio. Dice: el único Dios vivo y verdadero asegura el juicio final, que es muerte, esto es separación eterna de Dios. Hay dos razones por las que los hombres serán juzgados y condenados a muerte. Los hombres serán juzgados porque pecan y se complacen en otros que pecan haciendo las mismas cosas. Y eso lo vemos en el verso 29 y 31, donde nos dicen, dice que necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Los hombres que no tienen a Dios viven en sus apetitos y deseos, en sus lascivias, y desperdician sus vidas procurando la satisfacción de estas cosas. La gran tragedia está en que ellos no solamente se complacen en sus propios pecados, sino que también se complacen en los de los demás aprueban, y conversan de sus egoísmos y de sus hazañas y de sus propias y de las de sus amigos y las maldades y las cosas perversas, y se gozan de lo que realizan. La vida de estos hombres está centrada en una vida extravagante,
en ropas de moda, en riquezas, en poder, en posición, en fama, en posesiones materiales, en asuntos sexuales principalmente. No quiero decir que todo eso sea malo, mis hermanos, pero cuando nosotros cambiamos a Dios por todo esto, es cuando estamos mal. Como resultado de esa mezquindad, los pecados enlistados en las Escrituras quebrantan al mundo y destruyen la vida humana. Por lo tanto, el juicio de Dios es seguro, y los que cometen tales cosas y se complacen en los pecados de los demás morirán. Es decir, serán separados de Dios eternamente. Romanos 1:32 nos sentencia: quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Isaías 5:20 también nos dice: ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Por cuanto entristecisteis con mentiras el corazón del justo, el cual yo no entristecí, y fortalecisteis las manos del impío para que no se apartase de su mal camino, infundándole ánimo. Esto lo vemos en Éxodo 13:22. Y también Malaquías 2:17 nos dice: habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras, y decís: ¿en qué le hemos hecho cansar? Es que decís: cualquiera que hace mal agrada a Jehová, y en los tales se complace. O si no, ¿dónde está el Dios de justicia? ¿Dónde está el Dios de justicia, hermanos? Tengamos cuidado de no caer en todo esto, hermanos. Tengamos en cuenta ser agradecidos con Dios, de tenerlo siempre en cuenta en nuestra vida, para que no nos vaya a entregar a este tipo de pasiones, que no permitamos ser seducidos por el pecado, que no permitamos ser seducidos por nuestras concupiscencias y nuestros deseos internos, que procuremos mantener un corazón limpio para que no se aniden en él ninguna raíz de amargura, ningún mal deseo, ninguna lascivia, ninguno de estos pecados, que cometiéndolos nos alejemos de nuestro Dios. Y al final nos dice que los hombres serán juzgados porque son inexcusables. No nos podemos excusar delante de Dios. Delante de Dios no habrá excusa que valga, ni razón que pese si nosotros cometemos este tipo de pecados. Somos inexcusables por un sentido interno. Sabemos que el juicio de Dios vendrá sobre el mundo. Eso lo sabemos todos. Nadie lo ignora. Los hombres sienten que un poder superior viene a rectificar el caos que hay en este mundo, que las injusticias e iniquidades serán llevadas a juicio, condenadas y castigadas. Y los versículos bíblicos que nos afirman estas cosas, podemos verlo en Romanos 6:23, que dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. También Romanos 8:6 dice: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Hechos 9:27 también nos dice: está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio.
Santiago 1:15 también dice: entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Proverbios 11:19 nos exhorta, pero los cobardes, Apocalipsis 21:8 nos exhorta a ello. Dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. También Proverbios nos exhorta al respecto. Proverbios 11:19 dice: como la justicia conduce a la vida, así el que sigue el mal lo hace para muerte. Y la sentencia final, mis hermanos, está en Efesios 18:4, donde nos dice que el alma que pecare, esa morirá. Y entendido ahora las 4 razones por las cuales el juicio de Dios viene al hombre, que es contra toda impiedad e injusticia que los hombres hacen, así es como Dios revela su ira. Espero, mis hermanos, que esta exhortación nos llegue en el corazón y que nos permita actuar cabalmente, actuar fielmente a Dios, caminar con pies firmes, pidiendo la guía de nuestro Dios, suplicando que sea Él quien guíe nuestros pasos, que no nos permita deslizarnos en semejantes pecados, de abandonar a nuestro Dios, de ir tras las carnalidades que el mundo ofrece. Dios nos ayude a no deleitarnos en el pecado, ni tampoco estar de acuerdo con los que las practican. Tenemos que señalar el pecado. No podemos quedarnos tranquilos si estamos viendo que alrededor nuestro se cometen ese tipo de perversidades, hermanos. Tenemos que tener esa fuerza para poder señalar, para exhortar con misericordia, con amor, suplicando al Dios poderoso que nos permita llevar palabras correctas, no de juicio, no de condenación, porque mientras haya vida hay esperanza. Y si abogado tenemos, si hemos pecado, no sigamos más pecando, sino que detengamos nuestro pie y pidamos perdón, humillándonos a nuestro Dios para que Él pueda levantarnos cuando sea preciso, como lo dice su palabra. No creamos que porque ya pecamos, ya no tenemos cara para presentarnos ante Dios. No, mis hermanos, porque ya lo vimos, que el pecado cada vez nos va hundiendo más y más, y cada vez vamos perdiéndonos en él, y vamos abandonando nuestra voluntad hacia el pecado y hacia el mal, y vamos separándonos de nuestro Dios. No lo permitamos, hermanos. Mantengámonos en oración, mantengámonos en comunión, mantengámonos en la lectura bíblica, en el análisis de la palabra, que es el que nos va a guiar, que es nuestra brújula para poder hacer lo correcto. Vamos a orar, hermanos. Bendito y buen Dios que estás en el cielo, gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos permites conocer tu voluntad, Señor, por todos los medios, mi Dios eterno. Gracias por la sabiduría que tú derramaste, Señor, en el apóstol Pablo para escribir tan profundamente a los romanos, Señor. Y que ahora, Señor, a través del tiempo,
también llega a nosotros esa exhortación. Tal pareciera que el apóstol Pablo vivía en este tiempo, Señor, porque todos los tiempos, Padre, se cometen este tipo de pecados, este tipo de perversidades, de carnalidades, Señor, no son nuevas, también existían ya desde antes. Señor, ayúdanos, por favor, a mantenernos fieles a ti, a poder ayudar a esos que están atrapados en el pecado, Señor, y poder traerlos a ti para que puedan, Señor, abrir su corazón y entregarlo a ti, Señor, cambiando su forma de pensamientos eternos. Ayúdalos. No nos dejes, Señor. Que nuestro clamor sea como lo hacía el rey David. Que no apartes de nosotros tu Santo Espíritu. Que nos des un corazón que te ame, que te sirva. Que un espíritu recto nos guíe. Para que no quites de nosotros tu Santo Espíritu, Señor. Que no seas apartado de nosotros como lo vimos en esta lección. Así como apartaste tu Santo Espíritu de Saúl por su soberbia, por su desobediencia, y era atormentado, Señor. Así como David miró cuando lo abandonaste, era su clamor por eso, porque no lo abandonaras a él, Señor. Y ahora tiene que ser nuestro clamor también. No nos abandones, Dios. Ayúdanos a caminar en fidelidad contigo. Perdona nuestras faltas, perdona nuestros pecados y ayúdanos a ser fieles. Señor, bendecimos tu nombre y te damos las gracias por tenernos aún en cuenta, Señor, en tu presencia. Gracias, Dios. Bendice, Señor, este grupo. Bendice a cada uno de los expositores, Señor. Que seas tú hablando por nuestros labios, Señor. Bendice a los administradores. Bendice a todos los que escuchan estos audios, Señor. Que la palabra sea grabada en los corazones. Que tu palabra penetre, Señor, hasta el tuétano, como lo dice tu palabra. Que sea grabada, Señor, en nosotros, para que en cada situación podamos invocar y evocar cada frase, cada letra, cada indicación tuya, Señor, para nuestras vidas. Gracias, Dios. En el sagrado nombre de tu Hijo amado Jesús, clamamos a ti. Amén y amén. Gracias, mis amados hermanos, por escuchar. Estuvo con ustedes su hermana en Cristo, Miriam Valle, desde la ciudad de Tijuana, Baja California, México. Reciban un fraternal saludo de paz y un abrazo hasta sus ciudades de origen y el país donde nos escuchen. Que la paz y la misericordia de nuestro Dios queden en sus vidas. Amén y amén.